Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar en este webinar de teletrabajo internacional. ¿Por qué? Bueno, pues la realidad es que el número de consultas en relación con esta figura pues, ha ido aumentando significativamente durante los últimos años, pero desde luego pues, la actual situación, o ya llevamos un año de restricción en los movimientos de personas, pues ha hecho que aumente exponencialmente, ¿no?, el interés por este régimen, sobre todo cuando se ha probado que no disminuye, sino al contrario, la productividad del empleado. Vamos a tratar dos escenarios en este webinar. El primero es el traslado, el inbound, por así decirlo, ¿no? El traslado, pues, por ejemplo, por una empresa italiana de un trabajador en régimen de teletrabajo a España, así como el traslado por parte de sociedades españolas de trabajadores al extranjero. Vamos a abordar, en primer lugar, cuestiones laborales y de seguridad social, así como migratorias. Y en una segunda parte, pues iremos más a las cuestiones estrictamente fiscales, las que afectan más al empleado, como son su tributación personal, la determinación de su residencia fiscal, así como también las que afectan más al empleador, ¿no? Cuestiones de retención en los salarios y de si ese traslado o movimiento pudiera determinar un establecimiento permanente en España o en el extranjero. Nuestra idea era que vayáis dejando las preguntas, no parar durante la presentación y al final dedicar la última parte a todas las preguntas. Las que, si hay muchas, las que no se pudieran resolver en este momento, las responderíamos, por supuesto, de manera individual. Y ya sin más dilación, pasamos a la primera parte. Muchas gracias, Manuela. Buenos días a todos y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. El teletrabajo internacional es una realidad carente de regulación y, por lo tanto, llena de oportunidades, pero al mismo tiempo y por esa falta de regulación repleta de riesgos que deben conocerse y tomarse en consideración antes de aceptar este tipo de situaciones. A día de hoy, creo que nadie nos puede negar dos cuestiones en relación con el teletrabajo. La primera es que el teletrabajo funciona, o al menos para un amplio colectivo de trabajadores que no requieren de encontrarse en un lugar concreto para prestar sus servicios. Y además, que todo el trabajo que se puede realizar en remoto se puede o se podría realizar desde cualquier lugar del mundo. Esta posibilidad de trabajar en remoto y desde cualquier lugar del mundo, como decía Manuela, veníamos observándolo ya desde hace unos años con nuestros clientes. No obstante, la crisis generada por el COVID-19 ha incrementado exponencialmente este tipo de situaciones y una vez superada la pandemia, no nos cabe duda de que las peticiones por parte de los trabajadores de teletrabajo internacional o incluso la contratación ex novo por parte de las empresas de teletrabajadores internacionales irán en aumento. Dicho lo anterior, los aspectos clave desde el punto de vista laboral, migratorio, seguridad social y prevención de riesgos que vamos a analizar son los que veis en el listado que se está ahora mismo proyectando. En primer lugar, es la falta de regulación de este tipo de situaciones en nuestro ordenamiento jurídico. Y ello pese a la reciente nueva regulación del teletrabajo, que como sabéis se publicó en septiembre a través del Real Decreto Ley 28/2020, pero que no contempla ninguna regulación del teletrabajo internacional. En segundo lugar, ¿qué entendemos o cómo podemos definir el teletrabajo internacional? La tercera cuestión clave es que no se puede confundir ni asimilar el teletrabajo internacional a una situación de desplazamiento temporal. En cuarto lugar, veremos los aspectos que conforman el núcleo duro de las cuestiones estrictamente laborales, como pueden ser la necesidad de firmar un acuerdo de teletrabajo internacional, las condiciones laborales que deben regir en este tipo de situaciones. Después, desde el punto de vista migratorio, analizaremos el impacto que puede tener el país de destino desde el que quiere teletrabajar el trabajador. Es decir, no será lo mismo que se haga en el marco de la Unión Europea que en terceros estados. Y finalmente, las cuestiones relativas a seguridad social aplicable y obligaciones y responsabilidades de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales. Como veis, desde el punto de vista laboral y solo con una introducción, el teletrabajo internacional tiene múltiples ramificaciones que es necesario tomar en consideración, dado que todas ellas van a tener un impacto directo para las empresas y no necesariamente positivo, sino más bien todo lo contrario en algunas ocasiones. Bien, en cuanto a la ausencia de regulación del teletrabajo internacional, como anticipábamos, el carece a día de hoy de cualquier regulación. Es cierto que el Real Decreto 28/2020 sí que incluye una definición de teletrabajo, que antes no existía,
en los términos que aparecen en la diapositiva que se está ahora mismo proyectando, ¿no? Que es aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Es decir, lo define como el trabajo a distancia. ¿Y qué es el trabajo a distancia? Esto también se define en el Real Decreto y como aquella forma de organización del trabajo, organización de la actividad, conforme a la cual se prestan servicios en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por ésta durante toda su jornada o parte de ella con carácter regular. El legislador ha perdido una buena oportunidad con la publicación de este Real Decreto Ley de ser pionero en la materia y regular el teletrabajo internacional. Esto, la falta de regulación demuestra, en cierta manera, esa falta de sensibilidad que existe a día de hoy por parte del Ministerio de Trabajo sobre esta necesidad que, por contra, demandan cada día las empresas con las que trabajamos. Esta falta de regulación no es solo una cuestión de nuestro legislador, sino que también a nivel europeo y más allá de Europa tampoco existe nada que regule la situación del teletrabajo internacional. Desde el despacho venimos trabajando y asesorando no solo a empresas, sino también a organizaciones de movilidad internacional de trabajadores y hemos podido realizar recientemente un estudio comparado de las diferentes regulaciones del teletrabajo nacional en diversas jurisdicciones y en ninguna de ellas se recoge la figura del teletrabajo internacional. Lo más parecido a una suerte de regulación de teletrabajo internacional que ha surgido especialmente durante el año 2020 son las conocidas como Digital Nomad Visas. No sé si alguien está familiarizado con ellas, pero son unos tipos de visados que han implementado algunos estados como los que aparecen ahí abajo referenciados, bueno, Antigua Barbuda, Barbados y más cerca Estonia y Croacia, que, bueno, que permiten entrar a los trabajadores a prestar sus servicios en régimen de teletrabajo si cumplen determinadas condiciones. Generalmente es acreditar unos ingresos mínimos, tener algún seguro médico y pagar una determinada cantidad. El periodo de tiempo oscila de 2 años, 1 año. Quizá el que más regulado se encuentra y más cercano encontramos es la situación de Croacia, ¿no? Que lo anunció en agosto, que iba a implementar no ya un visado, sino que es un permiso de residencia que se puede solicitar una vez, tanto antes de ir como una vez estando allí, y que da permiso a trabajar y residir durante 1 año. ¿Y cuáles son las características de este permiso de residencia de Digital Nomad? Pues que tiene una duración de 1 año y permite trabajar a trabajadores autónomos o, si son trabajadores por cuenta ajena, la empresa para la que trabajan no debe tener presencia en Croacia. Esto es un punto muy importante que luego analizaremos en las situaciones de teletrabajo internacional. Bueno, además Croacia requiere un background check del aplicante y tiene también otra peculiaridad bastante relevante y es que no están sujetos al impuesto sobre la renta. No se tributa en Croacia por esos ingresos que perciba el trabajador como consecuencia de su trabajo en remoto. Más allá de las Digital Nomad Visa, a día de hoy no nos consta ninguna regulación sobre el teletrabajo internacional. Ante esta falta de regulación, nosotros venimos trabajando en una definición de teletrabajo internacional o los puntos que lo caracterizan, que son los que veis ahí, ¿no? El primer lugar es que es una forma de realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información. Evidentemente, para poder teletrabajar internacionalmente es necesario que el teletrabajo se preste a través de las tecnologías de la información. El componente internacional viene dado porque se realiza desde un país diferente a aquel de donde se encuentra la empresa que contrata al trabajador. Es muy importante, como decía antes, que si el teletrabajador internacional se va a un país en el que la empresa puede tener otras empresas del grupo, o sea, un grupo multinacional, y en ese país al que se va a trabajar existen empresas del grupo, que el teletrabajador no vaya a prestar sus servicios a esas empresas del grupo, aunque sea puntualmente. ¿Por qué? Porque como muchos sabréis, la situación del teletrabajo internacional pues tiene similitudes, aunque son diferentes, o queremos diferenciarlo, del desplazamiento temporal. Además, el teletrabajo internacional, por un segundo para atrás, Manuela. El teletrabajo internacional es voluntario para ambas partes. Es decir, otra de las características es que siempre es voluntario. Esto también va en línea con la normativa nacional que tenemos actualmente, pero necesariamente el internacional tiene que tener también ese componente de voluntariedad. ¿Por qué? Porque va a tener implicaciones para la empresa, porque tiene que cumplir con necesidades organizativas o se tienen que organizar ventanas de coincidencia. No es lo mismo que alguien te pida irse a teletrabajar a Francia que te pides para trabajar a Singapur. Y evidentemente eso habrá que analizar, pues cada caso pues, tendrá sus implicaciones. Idealmente, o tal y como lo concebíamos en un principio hace unos años, cuando no era tan habitual el teletrabajo y menos el teletrabajo internacional, era casi siempre a solicitud del trabajador y para atender necesidades personales del mismo.
Es decir, generalmente venía dado por el cambio de trabajo de la pareja o del cónyuge, que le mandaban al extranjero, o porque se quería ir a estudiar al extranjero, o por necesidades de cuidado de familiares. En esos supuestos, pues había esas solicitudes de teletrabajar internacionalmente durante un periodo limitado de tiempo. Con el transcurso de los años, y como siempre, pues la realidad va más deprisa que nuestro legislador, se ha puesto de manifiesto que la contratación de teletrabajadores internacionales también se puede hacer ex novo, es decir, contratar a alguien como teletrabajador internacional. Esto quizá es uno de los hot topics que estamos viendo actualmente en el despacho. Pensemos en una empresa española que quiere contratar a un gurú informático que reside en la India y esta persona, pues evidentemente, no tiene mucho interés en venir a la India. Dice, oye, si yo puedo a España, perdón, si yo puedo teletrabajar en remoto desde mi país de origen, ¿para qué me voy a desplazar a España? ¿No? Es decir, esto está siendo, bueno, se abre una ventana, una herramienta que es la contratación de teletrabajadores internacionales ex novo, que como todo el teletrabajo internacional no tiene regulación, pero que abre esa ventana de oportunidades también para las empresas. Y por último, y como cuestión clave, es que el destinatario y beneficiario último de los frutos del trabajo del teletrabajador internacional tiene que ser el mismo que lo recibía o lo recibiría de no encontrarse en esa situación de teletrabajo internacional. Es decir, el lugar físico, la localización geográfica, carece de toda relevancia en el marco de un teletrabajo internacional. Es indiferente donde se encuentre el teletrabajador, en la oficina, en su casa o en el país extranjero. Nada puede cambiar. Esto va un poco en línea con lo que exige Croacia para ese teletrabajador internacional y permitir esa residencia como teletrabajador. Es decir, tu trabajo no puede redundar en el país en el que estás trabajando. No puedes ocupar un puesto de trabajo en el país en el que estás teletrabajando. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Manuela. El teletrabajo internacional, como os decía, no es un desplazamiento temporal. Esto es una cuestión fundamental. No se puede confundir. Son dos realidades diferentes que además deben ser diferenciadas. El desplazamiento temporal supone la realización de un trabajo diferente en el país de destino a aquel que se realizaba normalmente en el país de origen. Tiene un marcado carácter temporal y se presta en el extranjero, revirtiendo los frutos del trabajo en dicho país. Normalmente, pues desplaza a un trabajador a una empresa del grupo o a un cliente para realizar un proyecto concreto durante un determinado periodo de tiempo. En estos supuestos, además, resulta de aplicación, como ya sabéis, las directivas que regulan el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, la Directiva 9671, bueno, la última redacción dada por la Directiva 2018-957, así como las correspondientes desarrollos legislativos nacionales, ¿no? Que garantizan, lo que pretenden es garantizar la aplicación de unas condiciones mínimas de trabajo en los supuestos de desplazamiento y evitar así la figura del dumping social. ¿Por qué? Porque al final lo que se hace es cubrir un puesto de trabajo, realizar una actividad que revierte en beneficio de ese país donde se está trabajando. Además, en materia de seguridad social, pues en principio en un desplazamiento pues se tiene que cotizar en el lugar donde se trabaja, el principio del lex loci laboris, que a todos os sonará. No obstante, se permite en determinadas situaciones, por mor del Reglamento 883-2004 o por convenios bilaterales que existan entre los Estados a los cuales se desplaza el trabajador, mantener las cotizaciones. Por el contrario, en una situación de teletrabajo internacional, la prestación de servicios no cambia con el desplazamiento. Como decíamos antes, el lugar físico o la ubicación geográfica en el teletrabajo internacional es irrelevante, es indiferente de donde se encuentre trabajando. Por lo tanto, no debieran resultar aplicables las directivas en materia de desplazamiento ni el resto de normativas sobre la materia. Asimismo, el teletrabajo internacional tampoco se encuentra sujeto a limitación temporal alguna. La única similitud entre una figura y otra es que las dos se pueden dar tanto en un régimen de inbound como de outbound, es decir, que sean empleados de un tercer país que vengan a residir temporalmente a España o a trabajar, o viceversa, que sean empleados españoles que vayan al extranjero a residir y trabajar en el extranjero. Bien. En cuanto a las cuestiones laborales, o la cuestión laboral fundamental que siempre surge en relación con el teletrabajo internacional, es si resulta necesario regularlo por escrito. Esta necesidad depende en gran medida de la duración de la situación del teletrabajo internacional, pero con carácter general sí que resulta conveniente e importante establecer las condiciones laborales que rigen la relación laboral durante esta situación, así como su reversibilidad. No podemos olvidar el posible impacto, además, que puede tener en la regulación nacional del teletrabajo, en el contenido en el Real Decreto, como decíamos antes, 28/2020, que sí que establece el contenido mínimo del teletrabajo. Por lo tanto, no es descartable que si en un futuro se regula el teletrabajo internacional, pues también se requiera ese contenido mínimo. Un aspecto clave también es el mantenimiento de condiciones laborales. Como decíamos antes, no deben resultar de aplicación las directivas en materia de desplazamiento porque no se está desplazando al trabajador.
no se desarrolla un trabajo para el país de destino, no hay una situación de dumping social, sino que en principio las condiciones deberían ser las de la empresa de origen. Simplemente la empresa le permite trabajar desde donde el trabajador elija, en un país extranjero, pero sujeto a las condiciones laborales que tenía si estuviese trabajando en el país desde donde el que fue contratado. Es importante además que el teletrabajador preste servicios desde el domicilio, como decíamos, o en el lugar que acuerde con la empresa, pero no en instalaciones de empresas del grupo ni en clientes. En todo caso, no se nos debe escapar que tenemos que tener en cuenta ante estas situaciones de solicitud de teletrabajo internacional y ante la falta de regulación, pues, y su similitud con un desplazamiento temporal, pues que las autoridades locales del país a donde decida teletrabajar el trabajador, pues lo califiquen como una situación de desplazamiento. Por lo tanto, habrá que analizar caso por caso y ser prudentes con este tipo de peticiones. En relación con las cuestiones migratorias, ¿se puede teletrabajar desde cualquier país del mundo? Pues en principio el teletrabajo internacional, por definición, sí que debe permitir prestarse desde cualquier lugar del mundo. ¿Las consecuencias son las mismas? Radicalmente no. Esta es una de las dificultades actuales del teletrabajo internacional. Antes hemos hecho referencia a las Digital Nomad Visas, que permiten en determinados supuestos teletrabajar ante este tipo de situaciones, pero no es lo habitual que los estados tengan este tipo de visados o permisos de residencia. Dentro de la Unión Europea, pues no habrá mayores problemas en que un trabajador pida una situación de teletrabajo internacional, la empresa se la conceda. ¿Por qué? Porque hay libertad de movimientos, porque no hay que pedir un visado y, por lo tanto, si tú no informas realmente a ninguna autoridad laboral en España ni en el país de destino, pues puedes estar viviendo en Francia y trabajando que desde tu domicilio, que en principio pues no debería ocurrir ningún problema. Fuera de la Unión Europea, aquí ya sí que podemos estar en una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque para entrar en un país extranjero, normalmente se entra con un visado de turista o con un visado de trabajo. Los visados de turistas pues, suelen tener una limitación temporal y no autorizan en ningún caso a trabajar, o muy pocas horas o de manera muy limitada, pero vamos, generalmente ninguno. Y si pides un visado de trabajo, lo normal es que el país te exija un contrato en destino, exigiéndote además la cotización en destino, con lo cual, bueno, digamos que no responde a las necesidades del teletrabajo internacional. Por lo tanto, el país desde el que el trabajador quiera teletrabajar resulta también de vital importancia y tiene que analizarse caso por caso, dado que el aspecto migratorio puede suponer un riesgo no solo para el trabajador, que se encuentra en una situación irregular, sino también la empresa que la ha permitido. En cuanto a la seguridad social, el teletrabajo internacional también plantea numerosos retos. Como hemos explicado, el teletrabajo internacional parte del mantenimiento del statu quo que aplicaría en caso de encontrarse en su país de origen y, por lo tanto, defendemos la aplicación de la legislación de seguridad social de dicho país de origen. Ello supone salirse del principio general de aplicación del lex loci laboris y de los reglamentos comunitarios y convenios bilaterales. No obstante, no debe perderse de vista que en este momento y ante la falta de regulación de este tipo de situaciones, el riesgo de que las autoridades del país desde el cual se teletrabaja consideren que se debe cotizar en dicho país son muy elevadas. Muy elevadas porque no hay nada que regule la materia. Además, este riesgo se puede ver incrementado cuanto mayor sea la duración de la situación del teletrabajo internacional. Si un teletrabajador te pide teletrabajar un mes, 2 semanas, pues evidentemente ahí el nivel de riesgo es muy, muy limitado. Por lo tanto, y sin perjuicio de la necesaria regulación que pueda establecerse a futuro para que dote de un marco de seguridad jurídica este tipo de situaciones, también es muy importante analizar caso por caso el país desde el que se quiere trabajar y cómo se va a instrumentar el tema del mantenimiento de cotizaciones en el lugar de origen. Por último, pero no menos importante, resulta necesario poner de manifiesto que también el empresario conserva su deber de garantizar la seguridad y proteger la salud de los teletrabajadores internacionales. Tenéis ahí por la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y el propio estatuto, el empresario conserva esos deberes de velar por la seguridad de sus trabajadores. Además, el propio Real Decreto Ley 28/2020, que regula el teletrabajo nacional, prevé específicamente la necesidad de identificar y gestionar adecuadamente los riesgos laborales asociados al teletrabajo. Por lo tanto, nada hace pensar que en una situación de trabajo internacional no se deba cumplir con esas obligaciones. Además, será muy importante el país desde el que se decida teletrabajar. No será lo mismo, o los riesgos no serán seguramente los mismos si el teletrabajador pide trabajar desde Francia que desde Burundi, ¿no? Sin perjuicio de que la mayor parte del tiempo esté trabajando desde su casa, pero ¿y si sale a hacer un recado o se va a tomar un café o decide trabajar en una cafetería? Bueno, hay múltiples factores y hay que tener en cuenta que el país también es determinante. Otra cuestión de especial relevancia es la necesaria autoevaluación de riesgos y un pacto de corresponsabilidad reforzada sobre la materia de prevención de riesgos laborales.
Por lo tanto, también, bueno, y por último, resulta altamente recomendable que en las situaciones de teletrabajo internacional el teletrabajador contrate un seguro médico privado que le cubre la asistencia sanitaria durante su situación de teletrabajo internacional. Para concluir y dar paso ya a las cuestiones fiscales, pues es necesario entender, como decimos, que el teletrabajo internacional no se encuentra actualmente regulado. Por lo tanto, hay que seguir las directrices de los países de origen y destino sobre la materia que pueden existir. Partimos de una posible permisividad del teletrabajo internacional cuando no tiene una duración prolongada, es decir, no puede suponer un riesgo elevado para las empresas. Pero es cierto que los riesgos también de que se reclasifiquen como desplazados temporales pues están ahí. Por lo tanto, bueno, habrá que tener en cuenta y analizar caso por caso todas las solicitudes para ver cómo se configura y no incurrir en una situación de desplazamiento temporal de trabajadores. Y ya no me extiendo más, doy paso a Manuela para que pueda hablaros de los temas fiscales. Muchas gracias. Fenomenal. Muy bien. Pues, ¿qué circunstancias tenemos que analizar o tener en cuenta cuando estamos planificando o dentro de nuestra política de desplazamientos incluya, ¿no?, la posibilidad del régimen de teletrabajo? Bueno, pues las cuestiones básicamente son las clásicas, ¿no?, de todos los desplazamientos, pero vamos a señalar las que quizás adquieren una mayor relevancia en estos casos. Y es precisamente las funciones, el análisis específico de funciones de este concreto trabajador que se desplaza. ¿Qué cargo ocupa? ¿Qué perfil? Si tiene responsabilidades comerciales, directivas, etcétera. Luego, por supuesto, siempre son importantes las del tiempo, ¿no? De cuándo se va, en qué momento del año, cuánto tiempo va a estar, cuándo va a volver, así como las familiares. Y quizá las que pierden un poquito de relevancia en estos casos, como ha comentado Álvaro, es qué se le va a pagar, quién le va a contratar, quién le va a pagar, porque eminentemente lo que tendremos es que seguir manteniendo las condiciones que ya tenía ese trabajador y el pagador seguirá siendo el mismo. No debe variar con ocasión de este desplazamiento. Por tanto, cuestiones que tenemos que analizar tanto a nivel del propio empleado como del grupo de la sociedad que plantea este desplazamiento. A nivel del empleado, en este caso, ¿no?, una empresa italiana que traslada a un trabajador a España, pues si este movimiento implica o no la adquisición de residencia fiscal en España. Aquí tenemos, esto más con ocasión de la situación de COVID-19, tenemos unas guías, unas recomendaciones de la OCDE, en las primeras en abril del 2020 y más o menos se han reiterado en enero de este año, donde, pero esto es solamente para esta situación excepcional, donde, oye, de alguna manera la OCDE nos dice que mantengamos o que hagamos un análisis como si esta situación no se hubiera producido. De alguna manera, tratarlo como es, ¿no?, como una situación excepcional que no debería influir en el análisis técnico. España, la Dirección General de Tributos, ya se ha apartado un poquito de esta guía y ya tenemos una primera consulta con Líbano, es decir, situación no de convenio, en el que analiza la residencia fiscal y aplica normas generales sin tener en cuenta de ninguna manera estas recomendaciones o esta situación que podemos considerar como excepcional. Por tanto, ¿qué haremos? Pues un análisis, ¿no?, clásico de si ese movimiento determina o no la adquisición de residencia en España. Tenemos el test objetivo de presencia que a día de hoy ya es bastante clara su aplicación tras la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Quizá el que tenga un poquito más de interés en estos casos es el Centro de Intereses Económicos. ¿Por qué? Porque toda la jurisprudencia que tenemos a día de hoy española, de alguna manera, analiza los vínculos económicos sin desligar dónde está tu empleador, de dónde haces el trabajo. En estos casos sí, en este caso del teletrabajo hay una disociación, por decirlo así, con lo cual esto puede tener algo que decir en cómo interpretamos este criterio. Y desde luego, si hubiese conflicto de residencia, pues nos iríamos al convenio y ahí el criterio determinante suele ser el Centro de Intereses Vitales, que, como sabéis, conjuga ambos, económicos y personales. Luego, problemas que puede dar la reserva de España a las residencias partidas que propone la OCDE y que España ha reservado y no acepta, ¿no?, contribuyentes residentes todo el año
o ninguna parte del año. Y luego no olvidarnos de aquellas retribuciones en especie que se den adicionalmente de alguna manera con ocasión de estos desplazamientos, pues no olvidarnos que esas también son rentas sujetas a tributación en principio. Para el empleador, bueno, pues los dos puntos fundamentales es si este trabajador que se desplaza, en este caso a España, va a determinar que en España esa home office, esa casa particular, pueda determinar que haya un establecimiento permanente en España. Y la siguiente pregunta es, ¿qué rentas eventualmente podrían imputarse a ese establecimiento permanente? Y la segunda es, en caso de que la respuesta sea negativa, es decir, no hay establecimiento permanente, pero aún así tengo alguna obligación de retener por esos salarios que se le abonan, en este caso, desde Italia. Bueno, pues esa es la segunda cuestión. En relación con establecimiento permanente, bueno, pues yendo un poco a grandes titulares, vamos a decirlo así, en el año 2017, con ocasión de los cambios al modelo de convenio, pues se amplió muchísimo el concepto de establecimiento permanente. Esto tiene causa de todas las acciones BEPS que se plasmaron en cambios que la OCDE algunos denomina retrospectivos, es decir, son meras interpretaciones, por tanto, aplicamos incluso a ejercer. Es una manera de interpretar, una nueva manera de interpretar ese artículo, por tanto, efectos también ha pasado. Este sería el lugar fijo de negocios, por ejemplo, y otros, sin embargo, son a futuro, ¿no? Prospectivos, como sería el agente dependiente que veremos luego. En relación con lugar fijo de negocios, bueno, este es un concepto clásico, ¿no? De cuando se actúa a través de establecimiento permanente, bueno, pues cuando esta sociedad no residente actúa en España y realiza todo o parte de su actividad de una manera habitual. En este sentido, destacar, importante, que con ocasión de los cambios del 2017 se introdujeron 2 párrafos específicos de home office. Es verdad que buceando, si vamos al origen y por qué se incluyen, no estaba en la mente de la OCDE el teletrabajo internacional, estaba en situaciones más de expatriados, transfronterizos, pero no el teletrabajo, y esto se hace evidente porque lo que nos dice la OCDE es que lo que tenemos que analizar es si esa home office, si esa casa, está de alguna manera a disposición de la empresa, si la empresa puede ejercer su poder sobre esa localización y de alguna manera controlar acceso y uso. Esto choca de manera ¿no? clara con el teletrabajo, que en principio es voluntario y pedido por el empleado, pero no por ello podemos descartar que tengamos algún riesgo. En este sentido, si realmente el carácter o el teletrabajo se realiza de una manera muy habitual y las actividades que se realizan pues no se pueden catalogar como auxiliares, sino que son realmente, pues, en vocabulario de la OCDE, el core business de esa empresa. El 10 es el 18, el 19, como os decía de los comentarios, nos pone 2 ejemplos. El primero concluye que sí es establecimiento permanente un consultor no residente que se traslada a otro estado y hace allí sus actividades de consultoría. Y otro concluye que no, que es el transfronterizo, que esta la problemática es diferente, ¿no? Que viva en un país, trabaja en el otro, muy próximo, y por tanto, pues su casa en el lugar donde reside, pues no determina establecimiento permanente. La Administración Tributaria se ha pronunciado 3 veces sobre esta materia. En las 3 ha concluido que el contribuyente no residente no actuaba en España a través de establecimiento permanente. Pero es verdad que estas 3, si las leemos en detenimiento, pues echamos en falta realmente una descripción más detallada de cuál es la actividad de esa sociedad y, en particular, cuáles son las funciones específicas de los trabajadores. Pero bueno, que hay 3 precedentes y los 3 bueno, pues son positivos. Como no hay jurisprudencia, no hay guías ni ningún tipo de guía precisamente que podamos seguir en España, nos hemos ido un poco al derecho comparado y hemos visto que en países del norte de Europa sí que hay de alguna manera más casos, o ha habido incluso algún pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria. En el caso de Austria nos ha parecido muy interesante porque es una guía bastante detallada de cuándo esta casa del empleado puede determinar el establecimiento permanente. Y yendo un poco a cuestiones que nos han parecido interesantes, pues es importante si el empleador compensa estos gastos derivados del uso de la vivienda, desde luego si el teletrabajo es ocasional o continuado, cuánto de la actividad se realiza en esa localización, y luego, muy importante, como hemos visto, análisis de funciones. Se pueden considerar funciones que sean auxiliares y, por tanto, nos salimos del
de la definición. También hemos encontrado una resolución sueca, en este caso una empresa americana, que envía un consultor 3 meses cada año a Suecia, y ahí bueno, la empresa hace servicios de consultoría, el consultor pues, hace esa actividad en su casa 3 meses al año y concluye que sí que hay establecimiento permanente en Suecia porque realiza operaciones que precisamente son el core business, el negocio propio de esa sociedad, que no lo realiza de forma habitual ni esporádica. Y bueno, también analizan si existe o no filial en ese estado concreto. Por último, tenemos uno de Noruega, que son funciones comerciales. Este, pues quizás es un caso claro. Es una sociedad sueca que contrata a un responsable de ventas en Noruega que, desde luego, viene a abrir o a consolidar el mercado noruego. Y aquí concluye, pues también, que es un lugar fijo de negocios. No entra en agente, lo lleva por lugar de fijo de negocios, que no son de ninguna manera, evidentemente, actividades de carácter preparatorio auxiliar, y nos da una guía que, bueno, hay que tomarla como eso, como una pequeña referencia, y si más del 20% de la jornada se realiza en esa vivienda, pues ahí pasamos a considerar que ese lugar es fijo, ¿no? A efectos de analizar el concepto. Respecto a agente dependiente, pues también el concepto se ha ampliado con ocasión de los cambios del 2017. Aquí es verdad que se ha introducido vía instrumento multilateral, que esto básicamente quiere decir que depende, cada Estado ha decidido unilateralmente si ampliar o no este concepto, por lo tanto, y por el procedimiento del multilateral, pues hay que ver convenio a convenio si hay un match, ¿no?, entre lo que dice España, que es ampliar, y lo que dice el otro Estado correspondiente. Por ejemplo, por nuestra experiencia, pues países como Luxemburgo, Reino Unido, Dinamarca o Alemania, pues han decidido no ampliar el concepto, con lo cual, si media convenio, pues tenemos que ver al concreto, la concreta redacción tras estos cambios que tenga ese convenio. Pero bueno, en términos generales, aumenta, por así decirlo, el ámbito de aplicación de esta cláusula de agencia. Ya no es tan relevante que siempre hacíamos, oye, ¿tiene poder para contratar? Si no tiene, nos quedábamos tranquilos. Ahora hay que ir un poquito más allá, hay que dar un paso más y analizar si, además de tener estos poderes o de no tenerlos, si este empleado lleva a cabo un rol fundamental, principal, en la celebración de los contratos, con independencia de que luego formalmente se firmen en otro estado o lo que sea. Pero tenemos que hacer un análisis un poquito más en profundidad. Y luego, este concepto de agente actualmente cubre tanto la representación directa, es decir, un agente, como también indirecta, es decir, comisionistas. Con lo cual, bueno, analizar esta segunda vertiente de EP, de por agente, con cariño. Y como decíamos, oye, una vez que podamos detectar que hay algún riesgo, la siguiente pregunta, y la fundamental, es, vale, pero ¿qué renta neta podemos determinar o alocar a ese establecimiento permanente, ¿no? Siguiendo los principios de la OCDE, este riesgo en qué se materializa, y en muchos casos pues veremos que a lo mejor no es tan relevante y, por tanto, pues oye, aún teniendo que advertirlo, pues para las empresas no supone en práctica un obstáculo tan relevante. Una vez hayamos determinado o hemos determinado que no hay establecimiento permanente, como decíamos, tenemos que seguir analizando si, con independencia de no tener establecimiento permanente, tenemos que retener. Es decir, esta empresa italiana se tiene que registrar en la administración tributaria y retener por esos salarios, tanto a cuenta del IRPF, si el trabajador adquiere residencia, como del IRNR, si no la adquiere. Y aquí la cuestión clave es concluir sobre si esta empresa italiana opera o no en territorio español. ¿Qué significa operar en territorio español? Pues tampoco es un concepto que esté realmente muy definido ni tratado por la Administración tributaria, pero básicamente podríamos decir que realmente intervenga en el mercado español, ¿no? Obtenga rentas. En la medida que no sea así, que va a ser la generalidad de los casos, porque, como hemos dicho, en principio el trabajador sigue haciendo lo mismo que hacía en origen y, por tanto, puede ser que no tenga ninguna relación con el mercado español. Por tanto, podremos concluir que no hay obligación de retener por la sociedad no residente. Aquí es verdad que en la práctica, y nos hemos encontrado algún caso, que por cuestiones eminentemente laborales, pues se plantea si mantenemos un contrato en origen, si hacemos uno nuevo en España. Aquí, si hacemos uno nuevo en España, que nos obligan a registrarnos en la Seguridad Social y de alguna manera la Seguridad Social comparte toda la información con la Administración tributaria, pues aquí nos hemos encontrado algunos requerimientos
pero que en análisis técnico no cambia en absoluto a lo ya comentado. Con lo cual, si esa sociedad no residente no opera en España, no tiene obligación de retener ni a cuenta del IRPF ni del impuesto de la renta de no residentes. Estas tres consultas son las mismas que hemos nombrado para establecimiento permanente y concluyen que no hay establecimiento permanente y además que estas entidades de Estados Unidos, Alemania e Irlanda tampoco tienen obligación de retención en España. Y lo mismo, el mismo análisis técnico tenemos que hacer en la salida, es decir, cuando una empresa española renueva o acuerda este régimen de teletrabajo y el empleado residente en España se traslada al extranjero. Tenemos que mirar todas las cuestiones que ha comentado Álvaro de laborales, de mantenimiento de condiciones, permisos en destino, etcétera, así como de seguridad social, si podemos mantener o no seguridad social de origen. Y las cuestiones fiscales son las mismas, es un espejo de lo que hemos visto. Si el empleado español al irse pierde residencia fiscal o no, y cómo es compatible esto con la jurisdicción de destino, ¿no? Si tenemos un conflicto, si los dos atraen residencia. Aquí señalar que bueno, algunas asociaciones importantes en temas de movilidad internacional lo que están es abogando por, de alguna manera, siguiendo el caso de Croacia, no perder residencia fiscal en origen, es decir, para evitar estos conflictos y que realmente el lugar donde tú haces el trabajo no es tan relevante, pues de alguna manera pues podré incluir en el modelo de convenio, en la norma española, alguna referencia a que no se pierde la residencia fiscal por el hecho de estar teletrabajando en otra jurisdicción. Es verdad que eso choca, bueno, con las reglas clásicas. Sí que tenemos excepciones en diplomáticos, por ejemplo, muy claras, o en transfronterizos, pero bueno, podría ser una medida razonable para evitar conflictos. Y luego, por supuesto, y cuando vayamos al destino, destacar que hay muchas jurisdicciones que aplican regímenes especiales de impatriados que favorecen al trabajador, pues ¿por qué no intentar acoplarlo con poder aplicar esos regímenes, como puede ser el portugués, que es bueno, muy interesante, pero hay en muchos países de la Unión Europea. Y en relación con las del empleador, pues el análisis es también un poco el clásico de desplazamientos, ¿no? En qué medida, dependiendo de cuándo se traslada del año, pues la empresa puede dejar de retener. Podemos presentar un 247 que como tal no está previsto para el teletrabajo, pero debería adaptarse y, por tanto, eximir de esta obligación al empleador español. Y luego, por otro lado, valorar, confirmar que no tengo ninguna obligación de retención en destino, como hemos dicho que ocurriría en España si no opera, pues confirmar que de alguna manera ese razonamiento también aplica en el estado de destino. Y el análisis de establecimiento permanente el mismo. Hemos seguido las reglas de la OCDE, con lo cual, si bien hay que ir al convenio concreto, pues sería analizar lugar fijo de negocios, analizar agente dependiente y en caso de haber algún riesgo, pues pasar a cuantificar y ver si ese riesgo, bueno, pues es de alguna manera asumible o muy remoto. Y vamos a ver, porque nos hemos extendido un poquito, disculpad, pero vamos a pasar, si queréis, Álvaro, no sé si tú has podido mirar alguna pregunta que nos han ido haciendo. Sí, Yo no he podido, tenemos vale, varias preguntas. Vamos fenomenal, a contestar, si os parece, a un par de ellas por aquello de no fenomenal. extender lo que estaba previsto y el resto, como decía Manuela, las estaremos encantados de resolverlas, bueno, a través de un correo o hablando directamente con vosotros. Y bueno, la primera pregunta que se nos ha hecho es si una empresa puede enviar a un teletrabajador a un país extranjero a abrir negocio. Bueno, esa me toca a mí, así que creo. En este caso la respuesta sería no. Digamos que la figura del teletrabajo internacional no está prevista, o tal y como la entendemos nosotros, para abrir negocio en un país en el que no se tiene presencia. Como decimos, el teletrabajo internacional es una realidad, pero no está regulada y a día de hoy pues no se prevé nada sobre el respecto. Pero el hecho de enviar a una persona a abrir un negocio, el que pueda, bueno, digamos, tener una presencia esa empresa en ese país, pues no sería la situación que nosotros entendemos como una situación de teletrabajo internacional, que como decíamos es, oye, que por necesidades generalmente del trabajador, pues pueda prestar sus servicios de la misma manera que lo haría si estuviese en su país de origen, pero en remoto y desde un país extranjero, pero no por necesidades tanto empresariales.
Vale. Otra pregunta, nos preguntan, Manuela, esta es Ujú. fiscal, si sería posible aplicar el régimen de impatriados a los desplazados a España bajo la figura de un teletrabajo internacional. Pues esta es muy buena pregunta porque no está resuelta. Nosotros creemos que bajo la configuración actual del régimen no sería posible, dado que, como sabéis, se prevén dos vías actualmente, ¿no? Un desplazamiento ordenado por tu empleador o una nueva relación en España, o bien la vía de administrador, pero creemos que este régimen, que además tiene que ser modificado porque hay muchas cuestiones que plantea, tanto pues, el cónyuge o bueno, otras, pues que sería una buena oportunidad para incluir precisamente esos desplazamientos que están ordenados por el empleador en régimen de teletrabajo, sin que haya realmente una sociedad, vamos a decir, empleadora doméstica. Nuestra opinión, por tanto, a día de hoy no cabría, pero la verdad es que se están haciendo bastantes esfuerzos para, cuando cambien este régimen, incluir o poder incluir este supuesto. Y yo lo dejaría, tenemos más, tenemos bastantes más, pero yo lo dejaría ya porque nos estamos excediendo y ya veo que la gente se está Sí, desconectando, con lo cual las que se han vale, quedado en el tintero nos las apuntamos y bueno, eso quedan aquí es, en el chat y os las contestaremos cuanto antes. por supuesto. Muy bien, Vale, pues espero pues que haya resultado de utilidad y cualquier cuestión adicional, pues tienen estamos nuestros mails, eso es. Muchas a vuestra gracias disposición. Muchas gracias a y todos. buen día. Hasta luego.